Hoy quiero compartir algo de el primer rey de Israel. ¿Por qué cayó Saúl? ¿Cómo es posible que alguien que estaba ungido por el Espíritu de Dios, a quien Dios había escogido para ser su ungido, su primer rey, de repente terminó mal, terminó sin la presencia de Dios y aún peor, terminó con un espíritu inmundo atormentándolo? Hay muchas cosas que pudiéramos hablar de Saúl, como la envidia, la competencia, pero hoy quiero hablar especialmente el principal punto que hizo que Saúl perdiera la presencia de Dios y que puede ser lo que cause que muchos de nosotros perdamos la presencia de Dios y que como Saúl no quedemos con el nombre, con la fama, con el reconocimiento, pero puede ser que ya el Espíritu de Dios no nos esté guiando. Y es ahí donde usted jamás debería de llegar. Nunca, nunca debería de llegar ahí. Debería literalmente de ser guiado todo el tiempo por el Espíritu de Dios. Nunca perder la presencia de Dios. Es mejor perder el apoyo de los hombres y no la presencia de Dios. Es mucho, pero mucho mejor perder el reconocimiento, los aplausos de la gente del mundo y no perder la gracia y el favor del Señor en nuestras vidas. No importa lo que perdamos, pero no pierda la presencia de Dios, porque todo lo que puedas perder puede ser recuperado y aún mejor si te mantiene con la gracia y el favor de Dios en tu vida. Cuando Dios llama a Saúl, voy rapidito, y lo señala a través de Samuel. Samuel el profeta le da indicaciones proféticas y le dice: cuando te apartes de mí, te acontecerán señales. La escritura dice que en cuanto Saúl se apartó y se volteó de la presencia de Samuel, dice que Dios le mudó el corazón. Y todas estas señales profetizadas comenzaron a acontecer. Era un hombre que caminaba en señal y que había visto señales de Dios. Pero Samuel le dio una instrucción muy específica ese día. Y eso lo encontramos en 1 Samuel 10:8. Samuel le dijo: luego bajarás delante de mí a Gilgal. Entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocausto y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. La palabra de Dios fue muy clara para Saúl. Ahora la historia nos cuenta a nosotros en el capítulo 13, verso 8, que Saúl esperó a Samuel en Gilgal los 7 días, tal como Samuel le había dicho. Pero dice la Biblia que al ver la desesperación del pueblo que desertaba, Saúl se desesperó y actuó fuera de la voluntad de Dios. Cuando Samuel desciende exactamente a los 7 días y ve a Saúl ofreciendo un sacrificio a Dios, mira que no está malo. Ofrecer sacrificio a Dios no es malo. Dar ofrenda no es malo. El punto es que Dios había trazado cómo iba a hacer las cosas. Y cuando Dios da los detalles y revela su voluntad, Él ve cómo reverde a todo aquel que altera la voluntad, lo dicho, la instrucción que Él ha dado. Saúl se esforzó y hizo un sacrificio, pero a Dios no le agradó. ¿Por qué? Porque no estaba bajo las instrucciones de Dios, ni bajo la obediencia de Dios, ni bajo la revelación específica. Los detalles importan muchísimo, porque él esperó 7 días, pero no hasta que Samuel llegara. Esperó los 7 días, pero cuando vio que Samuel no llegaba, actuó bajo su propia fuerza, bajo su propia sabiduría. Y es allí donde comienza a decaer y a perder Saúl la presencia de Dios y el trono. Saúl desobedeció a Dios y esta es la enseñanza. Saúl no se dejó guiar por el Espíritu de Dios, por medio del profeta Samuel. Es ahí donde comenzamos a tener pérdida, cuando no nos dejamos guiar por el Espíritu de Dios. Hay montones de iglesias y de ministros que hacen las cosas por costumbre, porque la hacen todo el tiempo. Pero uno debería de literalmente esperar la guianza del Espíritu Santo de Dios. Hace unos días atrás yo estaba en República Dominicana y cuando salí del hotel para ir a predicar en la calle, en una actividad que hicieron pastores, hijos, y yo fui a compartir la palabra de Dios. Cuando iba por el camino, en la autopista, el Espíritu del Señor me habló.
y me dijo, para y desciende y entra a esa iglesia. Una iglesia que yo me congregaba cuando era muy joven allí, mi primera iglesia. Pasé por el frente, había servicio. Habían como unos 40 hermanos, 20 por allí. Y el Señor guió mi espíritu a que yo descendiera del vehículo, entrara a la iglesia y pidiera una oportunidad y predicara. Prediqué la palabra de Dios, cayó la presencia de Dios. Y el Señor me dijo, dale esta ofrenda a la pastora. Y para mi sorpresa, la pastora había terminado 3 días de ayuno. 3 días de ayuno. Y en el tercer día Dios le había dicho, yo traigo a mi siervo a predicar hoy y él te trae una bendición. Fue una sorpresa para ella grande cuando me vio llegar, porque el Espíritu de Dios le había hablado y el Espíritu de Dios me había guiado. Y yo sentí tanto poder. Yo sentí un poder sobrenatural en aquella pequeña iglesia, sin mucho, hasta con el sonido malo. Allí yo sentí el poder. ¿Por qué? Porque el poder siempre será manifiesto a donde eres guiado por el Espíritu de Dios. No haga nada si no es bajo la guianza del Espíritu de Dios. En tu empresa, en tu ministerio, los viajes, lo que vayas a hacer. La Biblia dice, presenta a Jehová tus obras y Él afirmará tu pensamiento. La clave para mí es dejarse guiar por el Espíritu de Dios. Esperar la dirección, la guianza, la palabra que Él quiere, lo que Él quiere. Cuando yo voy a predicar, yo espero y espero y espero hasta que la palabra brinca, hasta que yo siento que una palabra me aviva, hasta que yo percibo el mensaje. Entonces yo me muevo conforme a esa dirección. Entonces, Saúl desobedeció al Espíritu Santo, porque Samuel le dijo, espera 7 días, pero él no esperó. Saúl no obedeció. Él esperó 7 días, pero no esperó hasta que llegara Samuel. ¿Por qué Saúl desobedece a Dios? Y estos son 3 puntos rapidito. Primero, se dejó presionar por la presión del pueblo. Muchas veces dejamos de hacer lo que Dios quiere que hagamos, por quedar bien con los demás. Y dejamos que la presión de los demás y la opinión de los demás nos hagan tomar decisiones fuera de la voluntad de Dios. No importa cuánto te ataquen, cuánto te persigan, cuánto pierdas, nunca te muevas si no está bajo la guianza del Espíritu Santo. Hay muchos hombres y mujeres de Dios dejándose presionar por los líderes, por el pueblo, tomando decisiones que al final del día le traerá fracaso permanente. ¿Cuántas personas hoy en día no gozan de una victoria continua porque desobedecieron a Dios a causa de la presión? Hay personas que hoy en día a veces hacemos actividades bajo la presión de que la gente quiere que hagamos actividades. Un día estaba predicando en una iglesia y el tiempo se había pasado. Me entregaron muy tarde y yo estaba listo para predicar, pero el Señor habló a mi espíritu y me dijo, no predique. La gente estaba ansiosa por escucharme hablar, porque llorara por los enfermos, pero el Espíritu de Dios me dijo, no lo haga. Yo le dije al pueblo, lo siento, mañana continuamos. Toda la multitud gritó, no, predique. Y lamentablemente yo le dije, ustedes no me guían. Quien tiene que guiarme es el Espíritu Santo y yo no percibo que es el momento, mañana. Y obedecí a Dios a pesar de tener un público tan hambriento y tan hermoso. Pero Dios me había dicho, no lo haga. Él sabía por qué. Porque posiblemente no iba a funcionar la cosa, o no iba a funcionar realmente. Al otro día ministramos y fue la misma presencia del Señor que se movió de forma tremenda. A mí me gusta tomar mucho como ejemplo a Jesús. Jesucristo nunca se dejaba presionar por las personas, ni por lo que hablaban, ni por lo que lo criticaban, ni siquiera por la necesidad de los demás. Él era guiado por el Espíritu. Y cuando tú eres guiado por el Espíritu, nunca tendrá derrota en tu vida. Fíjate algo importante. La Biblia dice en Lucas que vino la multitud para que Él los sanara, para que Él sanara a los enfermos y para escuchar la palabra. Era una presión. Jesús tomó y se fue. Y se fue a un lugar a orar a sola. Dejó a la gente, no porque no lo amaba, sino porque era guiado por el Espíritu de Dios.
Hubo una ciudad que le pidió señales. Y él dijo, ustedes piden señales, señales no les será dada. O sea, Jesús no hizo señales donde la gente le pedía, sino donde el Espíritu le guiaba. Por eso es que este 2023, yo como persona, mi esposa, mi familia y la iglesia que pastoreo, hemos decidido titular este año el año de ser guiado por el Espíritu de Dios. Es que no hay vida fuera del Espíritu de Dios. Entonces Saúl se dejó presionar por el pueblo. Número 2, no tuvo templanza para esperar. A veces la desesperación nos está cortando la bendición. Fíjate algo, apenas comenzaba él a ofrecer el sacrificio y ahí sube Samuel. Si él hubiese esperado 5 minutos, 2 minutos, no hubiese vivido lo que vivió. A veces la bendición está a solo minutos. Por eso es importante tener al Espíritu de Dios, ya que uno de los frutos del Espíritu es la templanza. Si no tenemos templanza, nos desesperaremos y actuaremos locamente. ¿Cuántos ministros, cuántos pastores hemos perdido cosas por desesperado, por no tener templanza? A Saúl le faltó templanza y la falta de templanza y de obediencia hicieron que él perdiera al Espíritu de Dios, el favor de Dios, la gracia de Dios, el propósito de Dios y el reino de Dios. No tuvo templanza. Número 3, se esforzó pero desobedeciendo. Saúl le dijo, yo me esforcé, pero Dios le dijo, yo te mandé esperar. Samuel le dijo, espera, y Saúl se esforzó. Saúl dijo, yo me esforcé, pero Dios le dijo, espera. Dios no está comprometido con tu esfuerzo, sino con tu obediencia. A veces estamos esforzándonos, pero no esperando la voluntad de Dios. A veces, y yo he visto esto en muchas personas, en muchos predicadores, muchos hombres, en muchas personas, se esfuerzan, pero en algo que Dios no le ha autorizado. Y todo esfuerzo que hagamos fuera de la presencia de Dios es como nada. Fuera de la voluntad de Dios no sirve. Es perder el tiempo, es perder dinero, es perder el sueño, es perder fuerza. La Biblia establece, si Jehová no edifica la casa, los muros, en vano trabajan los edificadores. Si Dios no bendice tu negocio, si tú no pones a Dios en primer lugar en tu vida, en tu ministerio, en tu casa, en tu negocio, de nada sirve todo tu esfuerzo. Saúl se esforzó por ofrecer un sacrificio, pero no motivado por agradar a Dios, sino motivado por la presión que tenía del pueblo, porque miraba que el pueblo desertaba. ¿Cuántas veces lo que nos está guiando a nosotros en la presión es el que dirá o es el que da bien con los demás? Saúl quería quedar bien con el pueblo, aunque desobedeciera las instrucciones del profeta Samuel, que había sido inspirado por el Espíritu de Dios. Hay montones, miles o cientos de pastores y ministros desobedeciendo a Dios por complacer a los demás, por la presión de la gente, por quedar bien, por mantener un buen nombre, lo cual es importante, pero no al punto de que mi nombre valga más que el nombre de Dios y que la sea la voluntad de Dios.